Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Piedras Vivas con Julia Bello por Radio Grito, el medio que te lleva. Saludos, bienvenido nuevamente al programa que tanto me gusta compartir contigo, el programa de Piedras Vivas. Mi nombre es Julia Bello, te doy la bienvenida una vez más a este programa que el Señor me permite compartir contigo una palabra de Dios. En el día de hoy quiero tocar unos que otros versículos de este capítulo 51 de los Salmos. Ese salmo completo habla de todo lo que pasó en la vida del rey David en el momento que David pecó. Ese momento tan y tan trascendental de cuando él se da cuenta de su pecado y al nivel que llegó él en el pecado. Este hombre hace unas expresiones en este salmo extraordinario. Y se derrama y pide a Dios misericordia. ¿Y por qué yo te traigo este tema en el día de hoy? Porque como el rey David, todos nosotros pecamos. Y por lo tanto, es que necesitamos no solamente el perdón de Dios y la reconciliación, sino la sangre del Cordero de Dios. Nosotros pecamos cada día, de muchas maneras. Y en este tiempo que estamos viviendo, en que se están moviendo los aires de una manera extraordinaria con la política, hay que venir al Señor y reconocer y pedir perdón. ¿Por qué te digo esto? Porque por muchos afanes de querer ganar una elección, entrar en la política para favorecer a X o Y candidato. A veces nos unimos y nos sentamos en silla de escarnecedores y comenzamos a planificar cosas para derrotar la imagen de una persona y nosotros sentirnos satisfechos de que ganamos, pero que nuestro triunfo está basado en la destrucción de la moral, en la destrucción de la familia, en la destrucción de un ser humano. Y a veces nos envolvemos en la alegría de que ganamos, que estamos encima y vamos adelante. Y nos olvidamos de que hemos pisado la cabeza y el cuerpo de muchas personas para llegar a ese alto peldaño que queremos llegar. A veces llegamos a ese alto peldaño y nos envolvemos en el diario vivir, en la alegría y todo lo que conlleva el triunfo. Y no nos damos cuenta de que estamos cavando una fosa bien profunda, porque ciertamente mientras más alto sube, la caída es mucho más estrepitosa. Por eso quiero hablarte de un hombre que también hizo lo mismo. Un hombre que dice la palabra que fue el hombre conforme al corazón de Dios, el escogido de Dios, no del pueblo, porque el pueblo no escogió a David, quien lo escogió fue Dios. Dios escogió a David porque vio a ese muchacho entre las ovejas, adorándolo, lo escuchó, vio en él algo maravilloso y hermoso. Pero Dios no tenía que esperar que los años de David llegaran hasta el día que pecó para saber
cuando lo vio en las ovejas que David iba a pecar. Dios vio el corazón de ese pastor y sabía que iba a llegar el momento que iba a pecar. Y sabía que ese corazón de ese pastor que iba a pecar y el pecado que cometió ese hombre fue terrible porque fue un homicida. Envió a matar a un hombre para poseer la mujer de ese hombre. Algo terrible. Y no solamente lo envió a matar, hizo todo un plan para que se cumpliese su deseo. Dios lo sabía que David iba a hacer eso, pero también sabía que David iba a decir estas palabras un día. Y el Dios Todopoderoso que conoce el corazón de las personas es el que escoge y el que hace justicia a los agraviados. Dice el rey David en el momento en que escribe este Salmo 51, que no me cansaré de compartirlo con ustedes, porque cada día tiene cosas que nos habla. La piedad de Dios. La piedad de Dios es aquella a la cual tú apelas cuando tú sabes que eres culpable, que no hay nada te va a ti a librar del castigo. Cuando tú sabes que eres culpable. Oye, hay muchos que andan por ahí culpables que son homicidas de sueños, homicidas literales, personas que matan planes y vidas, que son personas que han destruido familia, pero esos andan pitando y no sienten que han hecho nada. Y no tienen un momento para darse cuenta de su maldad, porque estos son llevados por la mano de Satanás. Por eso tú ves que no hay arrepentimiento en el corazón de ellos. Por eso yo creo en la predestinación, que unos fueron llamados para salvación y otros para perdición. Y esos que no se arrepienten, esos que no se dan cuenta ni del mal que están haciendo, porque en ellos está el mal y el fruto de ellos es mal. Y por eso no hay arrepentimiento. Por eso Satanás no saca a Satanás. Jesucristo lo dijo, es que Beelzebú no puede reprender a Beelzebú. Cuando hay un espíritu noble en una persona que comete un error, ese espíritu noble que hay dentro de ella la lleva a la honradez y a aceptar el error. El rey peca terriblemente, desea una mujer que no es de él. Y cuando la desea, para poder tenerla libremente, él planifica la muerte del esposo de ella. Pero esta planificación fue tan y tan extraordinaria, que todavía manda a buscar al hombre para que el hijo que ella llevara en el vientre se dijera que era del esposo de ella. Le dice a él, vete y acuéstate con tu mujer, vete a descansar. Y el hombre le dice a David, no, yo me voy a quedar afuera, porque como yo voy a ir a mi casa, a acostarme calientito con mi esposa cuando todos mis compañeros guerreros están afuera cogiendo frío en la madrugada. Yo no voy a hacer eso, yo me quedo afuera. Y David dice, el plan no se me dio el plan. Yo tengo que matar a este hombre. ¿Cómo lo voy a matar? Y comenzó a hacer un plan en su mente y dice, ya sé cómo lo voy a matar. Lo voy a volver a mandar a la guerra, pero voy a dar órdenes que lo pongan al frente del pelotón, al frente para que los primeros cañonazos, las primeras flechas, las primeras cantazos le caigan a él y sea muerte completa. Efectivamente fue así, se cumplió la orden del rey. La orden del rey era que enviaran a ese hombre al frente del pelotón para que las primeras flechas fueran a traspasar el corazón de este hombre y le dieran la satisfacción al rey
de tomar la mujer de él y hacerla suya delante de todos. Efectivamente, le dan la noticia de que él murió y inmediatamente él llevó a esa mujer a su palacio y la hizo suya. Y el hijo que llevaba en el vientre estaba gestándose el pecado ahí dentro del vientre de esta mujer. Dios estaba viéndolo todo. Y Dios le muestra al profeta Natán lo que estaba pasando en la vida del rey David. Cuando el profeta lo enfrenta con su pecado, es que David cae en sí y se da cuenta de que el pecado de él no solamente era el que él quiso satisfacer un placer carnal, sino que lo estaba sacando de lo más preciado y precioso que David había conquistado, y era el Espíritu Santo de Dios. Por eso este salmo es tan importante. Por eso yo te quiero hablar de que el pecado que tú y yo cargamos, si no llegamos a hacer lo que David hizo en este Salmo 51, podemos entrar en la zona de peligro de perder al Espíritu Santo en nosotros. Y que este hombre clama y le dice al Señor con todo su corazón que no aparte su Espíritu Santo de él. Voy a leerte el Salmo. Esto es maravilloso. Te invito a que abra tu Biblia y que lea la palabra de Dios, porque Dios te habla de muchas maneras. El Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí está David presentando su causa delante del tribunal de Dios Todopoderoso, apelando a la piedad del Señor, no solamente a una piedad simple, sino apelando a las multitudes de sus piedades. Le dice el rey David, y continúa él derramando su corazón delante del Padre, porque se sentía sucio, fuera de redil, se sentía que la salvación la había perdido. Lo más precioso que pierde mucha gente de la relación de Dios con ellos, porque se envuelven en las pasiones del mundo. Le encantan los placeres mundanos, que son los que los separan de Dios. Pero llega un momento en que caen en sí, porque esos placeres son momentáneos, mi amor. Esos placeres son momentáneos. Pero la presencia de Dios, la relación con Dios es eterna y por la eternidad. Versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí siempre. Está reconociendo esa rebelión de haber hecho lo que no tenía que hacer, pero lo más importante es que, aunque la reconociera, el pecado estaba delante de él. O sea, que pudo haber pecado el año pasado y todavía tiene delante de él el pecado como si lo estuviese haciendo hoy. Toma cuenta de eso, mi amor. Lo que tú hiciste, lo que yo he hecho delante de Dios, que ha sido un pecado, eso no se borra. Eso no es que tú lo cometiste hace unos meses atrás, fuiste injusto, hiciste cosas incorrectas. Es que eso está delante de ti como si tú lo estuvieras haciendo ahora mismo delante de Dios. Eso es lo que hay. El pecado no se borra por la edad, porque cumpliste un año más y pecaste hace 3 años atrás. Es que tú tienes
cargando ese pecado como si lo estuviese haciendo ahora mismo delante de Dios. Por eso es tan importante acercarse a Dios y pedirle perdón. Porque dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. Él reconoce que ha pecado contra Dios. ¿Por qué David reconoce que ha pecado contra Dios cuando dice, contra ti solo he pecado? Porque somos imagen y semejanza de Él. Cuando nosotros somos escogidos por Dios, cuando Dios te ha escogido, te ha develado, te ha mostrado quién tú eres. Tú eres imagen y semejanza de Dios. Cuando tú pecas, tú estás pecando contra Dios, contra lo que Él ha hecho. Es que te miras en un espejo y si tienes la conciencia espiritual de quién tú eres, tú tienes que tener temor y temblor delante de lo que tú estás viendo en el espejo. Porque Dios te ha hecho único, especial. ¿Por qué los ángeles y todos los que hay delante del trono de Dios dicen, santo, 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 santo? No se cansan de decir santo. Porque la multiforme sabiduría de Dios, lo que es Él, es tan grande y tan grande, que no hay ser humano que pueda tener la capacidad de definir, de pintar en un paisaje, en un lienzo a Dios. No puede. Nunca lo podrán hacer, porque cada vez Él te muestra una fase diferente de su misericordia, de su grandeza, de sus piedades, de su amor, de su carácter. Todas esas cosas de Dios, todas, continuamente son diferentes, diferentes, y te llevan a un nivel tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que tú no puedes expresar nada más que santo, 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 santo. Una expresión de admiración, una expresión de adoración, decirle a Dios santo. Contra ti solo he pecado, dice David. Se da cuenta que su pecado no solamente lo ha manchado a él, ha llegado a Dios. Porque el Señor, que es el que hace los juicios perfectos, lo escogió a él y lo hizo a su imagen y semejanza. Dice el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La relación de David con Dios, extraordinario. En la intimidad, en el secreto de Dios, David ha tenido la bendición de recibir ese don de la sabiduría. Y ahí es que reconoce todo lo que ha perdido y lo que está a punto de perder por la eternidad. Y rápido le dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y límpiame. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, porque él estaba ausente de él mismo cuando reconoció al nivel que él llegó en su pecado. Hazme oír gozo y alegría, y se recreen los huesos que has abatido. Este sufrimiento de la conciencia del pecado ha llegado al rey David a tal grado que perdió el gozo, perdió la alegría y todo su ser ha sido removido. Hasta sus huesos fueron abatidos. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis rebeliones. Oh Dios, este versículo es terrible, que Dios te está viendo cuando estás haciendo el pecado.
Dios te está viendo, Dios te está escuchando, Dios te vio, Dios te escuchó, te vio, te escuchó. Cuando injuriaste, cuando hablaste cosas que no son verdad, cuando dijiste cosas que son verdad pero que hacen daño. Dios te vio, Dios te escuchó. Y Dios te habla en el día de hoy, te está diciendo, acércate a mí como se acercó David. Arrepiéntete de tu maldad, pide que yo te limpie, que yo te lave. Pídeme que yo esconda mi rostro de delante de tu pecado. Oh Dios, el Señor le está hablando a alguien en esta transmisión especial. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El corazón de David, él sentía que estaba sucio. Y también sentía que tenía un espíritu que no estaba correcto. Y por eso le dice a Dios, esconde tu rostro de mi maldad, de mi pecado. Y crea un corazón nuevo. Y que el espíritu que tengo sea un espíritu, que tú pongas un espíritu recto delante de mí. El Señor es maravilloso cuando nos da la oportunidad de leer estos versículos. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Qué terribles palabras, porque hay que tener un corazón muy, pero muy derramado y consciente de pecado cuando le dice este rey David a Dios, no quite de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es el que nos ha llevado a nosotros a reconocer el pecado y a reconocer a Dios. El Espíritu Santo de Dios es Dios. No es la primera, no es la segunda, no es la tercera. Es Dios, porque ellos son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso el pueblo de Israel llama y dice, llama Israel, Jehová tu Dios uno es. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y a los pecadores que se conviertan a ti. Él está pidiendo que el Señor lo renueve, lo liberte para Él hacer la obra. Para Él hacer la obra. Este salmo es un salmo maravilloso, tiene unos más versículos y te lo voy a dejar para que tú lo tengas de asignación. Yo, como tú, hemos pecado. Aquí no hay ninguno, ningún angelito. Tú ves las iglesias, los dramas y las que danzan, que se ponen unas alas postizas y hacen así. Mira, nosotros no somos ángeles. Nosotros somos seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si Dios hubiese querido que el hombre tuviera alas, ya se lo hubiese hecho. Y tuviéramos alas en las espaldas. Nosotros tenemos una carne y un alma que nos arrastra al mundo. Pero tenemos un espíritu que viene de Dios, que es el que clama, Abba Padre. El Espíritu Santo nos fortalece, nos lleva a reconocer nuestros errores para acercarnos más y más al Señor, para poder doblegar a esta carne pecaminosa. Todos vamos a pecar, eso no hay duda. Y no es que vamos a pecar hoy y mañana, no. Es que continuamente vamos a caer en ese error, porque es nuestra naturaleza, por la herencia que cargamos por el pecado original. Pero tenemos algo
que nos da la esperanza y nos ha transformado. Y es lo que Jesucristo nos dejó el día que subió y ascendió a los cielos, con la promesa de decirnos que no nos iba a dejar solos, que nos iba a dar el Paracleto, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que es tan y tan sagrado porque es la esencia del mismo Dios, que la misma palabra y el mismo Jesucristo dice que el único pecado que no se te va a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquier otro pecado, si tú vienes delante de Dios y haces lo que hizo el rey David, reconoce tu pecado, te derrama delante de Dios, el Dios Todopoderoso buscará toda, pero de cualquier lado donde Él haya colocado la piedad para la misericordia de tu pecado, Él la va a encontrar y te va a perdonar porque Él tiene piedad de ti. No porque tú te lo mereces, no porque tú hayas hecho nada, sino porque su Hijo dio su vida por ti. Y por Él haber dado su vida por ti, ya tú tienes valor delante de Dios. Es tiempo de reconocer nuestros pecados. Es tiempo de pedirle perdón a Dios. El Señor nos está diciendo, acércate a mí y yo te recibiré y te perdonaré. Y lo más lindo de Dios es que no se parece a nosotros en esta área, que cuando Él perdona, Él no te está diciendo, acuérdate que tú metiste la pata el mes pasado, ahora viene donde mí porque tú, no. Dios te perdona, te restaura y olvida ese pecado y sigue con la esperanza de que tú sigas delante de Él buscando hacer lo correcto. Amado y amada que me estás escuchando, Dios es real. Dios es real. Y no hay duda de que Él está delante de nosotros siempre, porque Él no duerme ni se adormece. Él es el soberano Dios Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el Adonai, el Elohim, el Abba. Él es tan maravilloso, pero Él es santo. Él es santo. Y nos está llamando a nosotros, los escogidos de Dios, a la santidad. Si tú eres un escogido de Dios, si Dios te ha permitido escuchar su palabra, es porque te está llamando. Aquellos que no escuchan la palabra de Dios, aquellos que no le interesan nada de Dios, esos que para nada le interesan hablar de Dios, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo. No es a ellos que le estoy hablando. Le estoy hablando a los escogidos, a los que han escuchado, a los que han creído. ¿Por qué Dios quiere que tú te arrepientas y pidas perdón? Dios quiere que tú vivas una vida buena, una vida excelente, que tenga paz, que duermas tranquilo, que te levantes por la mañana y diga gracias, Padre. Que disfrute cada momento del día, porque Él lo hizo para ti, porque no necesita el sol, ni la lluvia, ni la noche, ni las estrellas, ni la luna. Él no necesita nada de eso. Él creó todo eso. Lo creó para que tú y yo lo disfrutemos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por la oportunidad de haberme escuchado y de haberme visto. Comparte este programa, porque yo estoy segura que tú tienes una amiguita o un amiguito que necesita saber que tiene que pedirle a Dios misericordia y perdón. Chao. Has escuchado un programa más de Piedras Vivas con Julia Bello. Te esperamos en nuestra próxima edición de Piedras Vivas por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.